Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro webinar con Partners in Performance. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, Juan Ferrara, líder global de la práctica de analítica de Partners in Performance, quien nos presentará utilización de analítica prescriptiva para generar valor en los negocios. Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción. Nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Citgo Coppers Perú, La Positiva, PwC, CNS Lavalin y Sodexo. Quisiera recordarles que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Asimismo, cuenta con el chat para conversaciones entre ustedes. No se leerán las preguntas de ese botón. Ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestro expositor. Juan Ferrera cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría, gestión de tecnología y como ejecutivo en grandes corporaciones. Asimismo, ha liderado múltiples proyectos de transformación digital y de operaciones, automatización, analítica y rediseño en procesos de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Además, ha trabajado en minería con empresas industriales de consumo, entidades gubernamentales y financieras, startups, etc. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Espero que me estén oyendo y viendo bien. Sí, perfecto. Podemos escucharte y ver la presentación. Ok, pues comencemos. Entonces, como mencionaba Claudia, la idea es compartir con ustedes algo sobre cómo hacemos en Partners in Performance analítica prescriptiva. Y nomás como diferencia, la analítica prescriptiva para nosotros significa que hay que hacer algo con lo que la data nos está generando o indicando. El hecho de que podamos generar resultados no es suficiente. El chiste es cambiar lo que se hace día al día y esa es la analítica prescriptiva a la que nos referimos. Siempre comenzamos nuestras pláticas con un momento de seguridad. En este caso, dado el tema, pensamos que era interesante saber el riesgo que existe en la data y que hay que tener la ciberseguridad para poder asegurar que no haya una filtración de información externo. Y bueno, estos son datos que salen en forma frecuente aquí en Estados Unidos y son $4 millones cada data breach que existe en la tecnología. Entonces, o a los datos. Entonces hay que tener, obviamente, cuidado ya que estamos haciendo esto. Y lo que hemos encontrado en nuestras prácticas de PIPA en este sentido es que el entrenamiento al personal es probablemente lo que más protege contra la ciberseguridad, dado que la gente típicamente accesa información o le da un link a sigue links que no debe seguir que llegan por email y ahí es donde están todas las brechas y las pérdida de datos de la empresa. Primero quería dar la presentación, es una breve introducción de quién es Partners in Performance para aquellos que no conozcan, las fases típicas de la analítica prescriptiva, casos de la aplicación, o sea, darles un caso muy detallado de minería y casos de otras industrias, y luego las lecciones aprendidas. ¿Qué hemos hecho, qué hemos aprendido en este viaje que hemos hecho de analítica prescriptiva? Partners in Performance tiene todo tipo de líneas de servicio. En la que estamos concentrándonos el día de hoy es en tecnología o digital y dentro de esa de analítica prescriptiva. Pero es una empresa de consultoría que tiene unos 26, 27 años, comenzó en Australia y tenemos ahora práctica en Latinoamérica, en Norteamérica, Asia, África, Europa, etc. ¿Qué es lo que hace la analítica prescriptiva para nosotros? La idea es tener un experto en procesamiento virtual, es decir, por medio de inteligencia artificial, generar indicadores relevantes y correlaciones de datos relevantes y con eso ya tener algunos resultados. ¿Qué es lo que hacemos? Primero es poder entender cómo está relacionado todo entre sí.
Es decir, por qué el tener esta condición genera otras condiciones. De ahí viene la esencia de lo que tratamos de, entonces de modificar en la operación o en los insumos. Y la otra parte, no nomás cómo está relacionado, sino también qué impacta estas métricas. Es decir, cuál es el nivel, qué valor tiene el que el que ese valor valga A versus B. La idea de la analítica prescriptiva es que si no tiene un gran impacto, pues qué bonito que está relacionado, pero no necesariamente es relevante para lo que estamos haciendo de un caso de negocios. Y de la misma manera, si no tiene un valor de alto impacto, pues a lo mejor no vale la pena utilizar analítica prescriptiva y gastar mucho dinero o hacer una gran inversión en un sistema o en un proceso que no va a generar mucho valor. Entonces validamos que vaya a haber valor. Y luego, ¿qué cambios en el desempeño se requieren? Que es cuál es mi mejor próxima acción, qué debo de hacer dadas las condiciones específicas que se están presentando. Y luego, por último, cuáles son esas anomalías que nos permite ya ajustar el proceso de operativo. Y abajo pueden ver cómo la analítica prescriptiva nos va generando y ayudando a hacer cambios y hacer adecuaciones a los procesos y al entrenamiento de lo que se está haciendo del personal de línea. Para nosotros, uno de los defectos o uno de los retos más grandes que tiene la analítica es que muchos lo ven como una caja negra que no se puede entender. No estamos de acuerdo con esa visión de la analítica prescriptiva. Nuestra misión como consultores en este tipo de cuestiones es asegurar que todo mundo puede entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo lo pueden modificar. Y ahí vamos a ver a través de esta presentación la esencia de por qué creemos que eso es posible realizar. Este es un ejemplo del tipo de cosas o un resumen del tipo de cosas que podemos lograr con este experto en procesamiento virtual que fue desarrollado por Data Stories. Es una empresa que adquirimos hace poco más de 2 años, está basada en Europa y llevan ellos 10, 12 años ya generando esta plataforma que es amigable al usuario. Hay la versión para el que le llamamos el Data Citizen, que es la persona común y corriente que trabaja en una empresa que puede apalancar la inteligencia artificial y los modelajes de información sin necesidad de ser un científico de datos. Y eso para nosotros es muy crítico en el valor que puede generar esta analítica prescriptiva. En el caso de minería, para los que están familiarizados con ese tema, pues son 3 a 6 puntos de recuperación, es lo que hemos visto, que van a ver ahorita el ejemplo de 5.7% de recuperación. 60% de reducción en variabilidad de la producción. Esto resulta que es sumamente crítico, el poder reducir esa variabilidad es lo que generaliza o genera estabilidad y por lo tanto nos permite mayor nivel de productividad y de optimización del proceso en sí. Tenemos 20% de aumento en la producción, en algunos casos que hemos hecho esto, que son impactos importantes después de ya haber hecho muchos proyectos de mejora continua, que todavía salga un 20% adicional de producción. Y también lo usamos para reducción de costos. En este caso vamos a ver un ejemplo en detalle donde se genera reducción en el uso de reactivos en el proceso de una planta de minería. Entonces, creemos que es factible lograr este tipo de impactos si se sigue una disciplina detallada y se colabora estrechamente con el personal de línea, supervisores, en una planta, en una empresa específica.
Les mencionaba Data Stories, que es una pionera en el campo de inteligencia artificial. Para los que están familiarizados con una empresa de tecnología que lleva muchos años listando y generando quiénes son las empresas tecnológicas sobresalientes, pues esto empezó hace más de 5 años, 4 años, en el 2019, designando a Data Stories como uno de los cool vendors que estaban comenzando. Y todos los años a partir de ahí ha estado en lo que llaman ellos su Market Guide, como una de las empresas líderes en analítica prescriptiva por la metodología, por el sistema y por la manera en el que gráficamente puede representar lo que le llaman ellos Augmented Analytics, que es generar hipótesis válidas y de valor con base en la data que se tiene. Hoy en día lo que estamos viendo es que si algo sobra es data, el problema es cómo usarla y qué de esa data es relevante para generar valor. Aquí algunas de las empresas con las que hemos trabajado recientemente. Y bueno, y ahorita, hace poco, hace un mes y medio, 2, nos dieron el número 3 de las empresas ranking más innovadoras en servicios profesionales del Australian Financial Review. Hay que someter un caso muy detallado, hay que ver qué fue lo que logramos y después ellos evalúan a las empresas que lograron estos retos. Entonces es un reconocimiento al tipo de cuestiones que hemos hecho con Data Stories. Vamos a describir ahora un poco sobre las fases típicas de la analítica prescriptiva. Consejos prácticos que creemos podemos compartir y que nos permiten tener éxito en estas iniciativas. Desafortunadamente hemos visto en algunas empresas esfuerzos de 8 meses, 10 meses, no sé, varios cientos de miles de dólares o a veces millones de dólares con poco valor agregado. La idea aquí es cómo podemos lograr impacto y cuáles son esas fases que nos permiten ir diseñando ese avance paulatino y enfocado de analítica prescriptiva. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Son 4 etapas las que típicamente vemos. La primera es la confirmación del potencial. Son 2 o 3 días de análisis sin costo para el cliente, hay datos para proceder y hay suficiente valor. Muy sencillo. Si esas 3 condiciones se dan, entonces hacemos el go, no go a la fase 2. Si no están esas condiciones, ya no hay nada que hacer. Lo que sugerimos es un plan para cerrar esas brechas que han existido y de ahí partimos. Segundo, ya es una evaluación un poco más detallada. Ya son 5 a 10 días. ¿En qué parte del proceso nos vamos a enfocar? Ahí el riesgo es que típicamente vemos a empresas queriendo hacer analítica avanzada en todo el proceso y eso no hemos visto que es la mejor manera de arrancar. Y hay probabilidad sólida de éxito, es decir, se confirma la hipótesis inicial de la fase 1 y qué tan complejos serán los cambios humanos, es decir, hay la disponibilidad y la disposición de los líderes de la empresa, de la mina, de los operadores para que esto se pueda lograr. Entonces ya están las condiciones necesarias para poder pasar a lo que sería la fase 3, que ya estamos probando entonces ya desarrollar un modelo típicamente de 3 a 4 semanas y estamos listos para implementar al final de eso o no. Contamos con un sólido plan de implantación y existe el ROI significativo para decir vale la pena irnos a implantar. Esta fase se colabora estrechamente con los operadores y al final ellos deben estar convencidos de que hay una oportunidad para hacer esto. Y por último, la implantación. Y esta es la implantación del primer esfuerzo de analítica, pero deja ya al final un plan para llevar a otras partes del proceso, a otras plantas, a otras regiones, pero ya llega un proceso más sencillito de cómo avanzar. Y aquí voy a entrar nomás una hojita para cada una de estas etapas. Obviamente hay mucho adicional que se puede compartir, pero vamos a concentrarnos en esto. Lo que mencionaba, los 3 días, ejemplos de resultados, qué es lo que se tiene,
Y por último, ¿qué beneficios? Primero, conocemos la operación. Experiencia de lo que es trabajar con Partners in Performance para que ustedes conozcan qué es lo que hacen. Confirmación de que existe un valor potencial que justifica una evaluación más profunda y confirmación de que la analítica prescriptiva es el paso correcto a seguir para su empresa. Ese es el objetivo de esta primera etapa. En la etapa 2, otra vez, ya describí un poquito en qué consiste. Los beneficios es garantizar que no se inicie la prueba de valor hasta que el entorno esté listo para el éxito. Alineación entre líderes, un plan de trabajo diseñado en conjunto para la siguiente fase y expectativas realistas sobre costos, beneficios y esfuerzo requerido. Aquí en medio pueden ver, tenemos 6 variables o 6 categorías de evaluación. Si todas están rojas, aquí ya no procederíamos. Si todas están verdes, estamos listos. Si hay verdes amarillas, podemos tratar de avanzar. Y abajo hacemos una evaluación de la madurez analítica que tiene la empresa. ¿Ok? Luego ya estamos modelando. Aquí ya en medio pueden ver cuál es el tipo de pantallas o de gráficas que genera el sistema. Estas de en medio son estas son 6 variables que impactan el proceso, y cuando yo voy moviendo una de estas, las otras se van moviendo y tiene uno entonces el entendimiento de relación que existe entre las diferentes variables que impactan. Abajo es una gráfica que ejemplifica la relación que tienen todas las variables. Estos son, no sé, 100 o 200 KPIs y están relacionados unos entre otros, quién impacta a quién y cómo se lleva ese proceso. Entonces el beneficio es, ya tenemos un desarrollo de este primer modelo, se aumenta la confianza y tenemos un plan detallado para irnos a la versión 2.0 del modelo. Y ya estamos listos entonces para implantar. Y aquí ya en la implantación, ahora sí ya estamos simulando, haciendo escenarios. Aquí está el panel de control del experto virtual y permite decir si yo quiero minimizar costos, si yo quiero optimizar salidas, si quiero incrementar recuperación, empieza a decir entonces qué variables, qué valor deben de tener las diferentes variables. Y entonces empezamos ya a trabajar en forma detallada con el experto virtual en la forma y en el gestionamiento de la planta. Y el modelo va aprendiendo conforme avanza el tiempo, conforme más data está llegando y empieza a hacer ajustes adicionales. Esto es un modelo dinámico, no es un modelo estático. A grandes rasgos, esas son las etapas. Me gustaría describir un caso en particular de cómo se lleva a cabo la analítica prescriptiva. Este es un ejemplo de minería en detalle y luego algunos ejemplos en otros sectores. El ejemplo es la colaboración que tuvimos con una planta concentradora de metales para incrementar la producción mediante el uso del experto virtual. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta empresa? Primero, tenía un rendimiento decreciente en la recuperación a lo largo ya de 12 meses. O sea, había ya un declive que ya estaba empezando a batallarse para sacar mayor productividad. El problema principal que encontramos es que la mezcla de los insumos es el que tenía de los mayores impactos en el nivel de recuperación. Y el problema que se tenía es que teníamos un playbook de metalurgia que permitía llevar a cabo ciertas acciones a los operadores, pero era muy estático o muy fijo ese playbook. O sea, no tomaba en cuenta o no con la suficiente frecuencia el cambio de los insumos que estaban dándose. Entonces los operadores tenían alta variabilidad de estos insumos con los cuales lidiar y estaban tratando ellos cambios constantes para poder llevar a cabo la operación. Y se tenía un enfoque de toneladas producidas, y eso tenía problemas también de mantenimiento y una alta variabilidad en los volúmenes de producción. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el objetivo en todos los proyectos de analítica, tenemos que tener cuál es la visión final
de productividad y la visión final de qué estamos tratando de optimizar. Y en este caso partimos de que eran los índices de recuperación. Y ese experto virtual entonces nos estaba ayudando a enfocarnos a mejorar ese índice de recuperación. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Casi un 6% de mejora en el índice de recuperación, 23% de aumento en los volúmenes y la integración de los conocimientos analíticos en la operación, es decir, el aprendizaje de esta caja negra que fuera más transparente y que ayudáramos a continuar operando para lograr en forma anual más o menos unos 40 millones de dólares de mejora. O sea, impactos significativos en lo que es la operación de una planta concentradora. Esto es básicamente lo que hacemos en el modelo a nivel muy general. Estamos del lado izquierdo, hay más de 500 variables que entran al proceso de operación. Se empiezan a crear los modelos prescriptivos y analíticos y tenemos salidas. Y las salidas, bueno, pues son lo que es la ganancia, la utilidad, el concentrado, el grado del concentrado, la recuperación y la variabilidad en la recuperación. Y entonces aquí nos empieza a dar el experto virtual qué sucede, qué variables son las relevantes de estas 500 y por lo general son de 5 a 10 variables las que importan más, no son 100 o 150. Y entonces el simplemente entender las 10 variables más relevantes nos ayuda ya a enfocar el esfuerzo y el aprendizaje del personal de línea. Posteriormente, perfeccionamos o vamos perfeccionando los modelos y vamos implementando estos paneles de control para poder mejorar la eficiencia. ¿Y cómo sucede? Primero, predicciones utilizando los datos de insumo, es decir, dado el insumo que estoy teniendo en este momento, ¿cuál es la expectativa de salida de nivel de recuperación? Va a ser, no sé, 85%, 90%, ¿cuál es la salida que estoy esperando? Y luego veo qué fue lo que sucedió. Si la operación tradicional me generó 85 en lugar de 90, puedo tratar de entender y de explicar a qué se debió esa caída de 85 a 90. Y lo que tratamos de hacer es decir, ¿es posible mejorar estos resultados? Y la respuesta es sí. Sugerimos qué palancas modificar, cuántos reactivos poner, qué velocidad operar la planta, etcétera, para poder realmente decir si ustedes quieren mejorar y llegar a 90%, qué es lo que hay que hacer. Nuevamente, aquí hay empresas, sobre todo en la industria petrolera, que ya no le preguntan al operador o le sugieren al operador qué hacer. Nosotros no hemos visto en minería muchos casos en donde todo esté conectado con el sistema de APC y automáticamente ya se cambian esas palancas. Típicamente lo que hemos visto es, se genera el experto virtual, sugiere qué es lo que hay que hacer y le da una oportunidad a los operadores a realmente hacer esos cambios y a esos ajustes a las palancas de operación. Y luego ya se integran los modelos y estas recomendaciones ya empiezan a ver cómo le hago para que las acciones correctivas que le llamamos la analítica prescriptiva sean seguidas ya en la operación. Es decir, si el modelo sugiere hacer algo, ¿cuál es la mejor esperada? Y si pude subir de ese 85 a ese 90% y qué tan cerca estuve de eso. Y entonces este es el modelo conceptual que se va haciendo con cada una de las sugerencias de este modelo o experto virtual. Este es un ejemplo del tipo de variables que observamos. Este tenía creo que 2 años de información y vimos lo que pasó en los últimos 6 meses. ¿Qué tan frecuentes estaban cambiando los puntos de ajustes? Y aquí podemos ver algunas de las variables y cada 2 horas estaban ya modificándose la cantidad del aire en la celda 1, en la celda 2, en la celda 3. Es decir, lo que nosotros le llamamos a los operadores, les gusta operar. Si tienen la oportunidad
de hacer cambios, típicamente los hacen. Y lo hacen porque están acostumbrados a hacerlo, porque creen que va a mejorar el nivel de recuperación. Lo que nosotros encontramos en este caso es que estaban demasiado frecuentes los cambios que estaban realizando y por lo tanto los niveles de recuperación tenían demasiada variabilidad, hasta 5 puntos de desviación estándar en la recuperación por hora. Y esta inestabilidad, porque yo genero muchos cambios, me baja los niveles de recuperación. Y eso fue lo que estamos tratando de comunicarles a los operadores, es deja que el sistema se estabilice un poco, no hagas tantos cambios y vas a ver cómo empiezan a mejorar los niveles de recuperación. Y el otro ejemplo que nos estábamos dando es la reducción en el uso de reactivos, perdón. Teníamos una reducción de 36%, que es no poca reducción en los reactivos que estaban involucrándose. Y podemos ver la recuperación promedia que subió de un nivel X a 5.6% más. O sea, casi 6% de nivel de recuperación. ¿Y qué fue lo que pasó? En la parte de abajo pueden ver la línea negra. Esto era lo que había sucedido sin la aplicación del modelo. Y la línea azul-verde, pueden ver cómo el modelo, de haber seguido las recomendaciones del modelo, se tenían los índices óptimos de recuperación mucho más estable. Pueden ver cómo la variabilidad es mucho menor que la que tenía la línea negra y siempre o casi siempre más alta que lo que se había tenido en el pasado. Y por eso subió ese 5.6% de recuperación. Entonces tuvimos beneficios en la reducción de costos por los reactivos, tuvimos beneficios de 5.6% en los índices de recuperación y de ahí salían más o menos los 40 millones de dólares que hablábamos anteriormente. Ahora, en otras industrias, bueno, lo hemos usado en fabricación de condimentos, en líneas de servicio de modelo de alimentación para ganado, en la producción de gas natural. Este fue un caso de prolongación de la vida de la bomba de gas, que era 10 veces más de lo que se tenía con anterioridad. El electrolizador de hidrógenos, mayor calidad con menor costos, consumos de energía en el gas, diagnósticos a bordo. Es una reducción de un sistema de diagnóstico de varias horas a 15 minutos, en la producción de bebidas para reparación y mantenimiento, en fabricantes de madera contrachapada, reducción de costos en un 84% y en la gestión de los almacenes. O sea, es decir, hay muchas opciones de dónde estar. En inteligencia artificial, en clientes y proveedores, tenemos fabricante de cosméticos, optimización de costos, en producción de biocombustible, 50% de rendimiento de mejora, en fabricación de detergentes, 10% en reducción de costos, en fijación de precios farmacéuticos, eliminación de 17% de descuentos excesivos, en cadena globales de hoteles, precisión del 97% en la predicción del presupuesto, proveedor de marketing en línea, incremento 84% en la retención de clientes, proveedor de pagos de tarjeta, baterías de vehículos eléctricos, y luego mezcla de ingredientes y gastos de gestión de ingresos, en maximización del cliente. O sea, esto de la analítica prescriptiva funciona en todos los sectores, no nada más en minería. Y luego vendría ya la última parte, las lecciones aprendidas, y podemos entrar a preguntas y respuestas. Son 10 lecciones, muy rapidito. Lo primero que sugerimos es empezar poco a poco y enfocado. No intente gestionar toda la planta con analítica prescriptiva el primer día. No se va a dar. Priorice un área clave de alto valor. Entonces tienen que entender los circuitos, tienen que entender, en el caso de minería, el proceso completo y escoger uno de esos circuitos que hay que optimizar.
Luego hay que asegurarse de que estén listos. Esa segunda fase donde analizábamos si estaba lista la empresa para hacerlo, tenía la madurez analítica, tenían los datos, hay que validar que eso exista antes de dar en marcha. Nos topamos desafortunadamente con proyectos que se lanzan y después de 6, 8, 9 meses nos damos cuenta de que siempre no teníamos la información o el valor esperado. Y lo que nosotros les sugerimos es hacer eso con anterioridad y no después de haber lanzado el proyecto, después de varios meses. Obviamente, basura entrante, basura saliente, esto sigue siendo principio claro de analítica prescriptiva. De hecho, nosotros creemos que del 50 al 70% del tiempo de un esfuerzo de analítica prescriptiva es en la preparación y limpieza de datos. Sigue siendo un tema crítico a lograr el poder establecer que la data sea la correcta y que haya sido ya limpiada y preparada en forma que se requiere para poder desarrollar los modelos. Nuevamente, aquí el modelo es solo un 25% de la solución. Cambiar las rutinas de gestión, los KPIs, las funciones, los procesos y los comportamientos en la línea es 75% del esfuerzo. Obviamente, sin el 25% no sabemos qué cambiar, pero tienen que tener mentalmente que el 75% del esfuerzo no es desarrollar el modelo. Eso ahora diríamos en Partners in Performance, que es la parte fácil de hacer algo. Y luego integre un experto en el experto virtual. Tenemos que trabajar y colaborar con el personal de línea. Esto no es algo, una varita mágica que dice, yo ya sé la respuesta caja negra y háganme caso. Este proceso de ida y vuelta y de validación nos permite afinar y mejorar los modelos conforme se van preparando y generando. La alineación y la confianza son parte del camino crítico. Entonces hay que llevar a lo largo de toda la cadena de este esfuerzo a operadores, a supervisores, a gerencia media y alta, para que se puedan ir superando los obstáculos que se van a presentar. Requiere de un aprendizaje humano, no solo de inteligencia artificial. Hay que entender que esto va mano a mano con lo que tenemos que entrenar y enseñarle a los operadores, a darle las herramientas, a permitirles acceso a herramientas como Data Stories para poder realmente demistificar esta caja negra. Tener las personas en el sitio, esto no es una cuestión remota, hay que trabajar y en entender la operación. Entonces nosotros siempre tenemos un equipo de personal que trabaje estrechamente con el cliente. No pierda de vista el caso de negocios, o sea, el éxito esto se consigue una vez que se obtiene y se mantiene el valor, no cuando se instale un proceso virtual. O sea, ese 25% es solamente el comienzo del proceso, no el final. Y por último, pues ya puede uno escalar rápidamente a otras áreas si ya se dieron todas las anteriores beneficios, a cómo poder hacer esto ya en forma más generalizada en la planta. Pues esa es básicamente la presentación. No sé cómo le quieran hacer ahorita para preguntas, respuestas. Claudia, ustedes me dicen cómo quieren proceder. Sí, muchísimas gracias por la presentación, Juan. Bastante interesante. Sí, procedemos a las preguntas. La primera sería, idealmente, ¿cuánta data es necesaria para poder realizar un ejercicio de analítica prescriptiva? ¿Y qué tan difícil es preparar y validar esta data? Pues como mencionaba, mucho de esta data tiene que ver con la calidad de la información que se tiene. Ya muchas empresas tienen los sensores instalados a través de todo el proceso. O sea, ya empieza a ser más frecuente que vemos gente con la data ya capturada, cuando menos, o generada. Pero lo que hemos visto es que no se requieren de 10 años de información para poder tener un esfuerzo de analítica prescriptiva exitoso. Yo creo que en algunos casos con 3 meses de data es suficiente, preferimos 6. Si se tiene un año, pues qué mejor.
pero no se requieren de 5 o 10 años de data disponible. Hay muy pocas empresas que ya tienen los sensores por tanto tiempo. Entonces yo diría, de 3 a 6 meses ya se puede hacer algo en forma relevante, y simplemente en tema de información de la data hay que considerar esto en el plan de trabajo. No son 2 días para procesar y preparar la data. Son varios días, una semana, 2 semanas, para poder tener la información dependiendo de las condiciones específicas del cliente. Perfecto. También consultan para poder analizar la data y hacer analítica prescriptiva, ¿qué procesador de datos recomienda más? Casi todo esto está en la nube. O sea, trabajamos con Microsoft, trabajamos con Siemens, con el que ustedes tengan. Nosotros no, rarísima vez recomendaríamos que tienen que tener un cierto tipo de arquitectura de información. Básicamente es el tener una infraestructura razonable y captura que está en la nube, porque así los científicos de datos, a través de VPN, para que esté segura la data, bajamos esa información y lo tenemos. Muchas veces, de hecho, comienza con un Excel muy sencillito que se sube a la nube y de ahí partimos a los procesos. O sea, no tenemos una preferencia específica de qué tipo de información. Muchos tienen los historiadores de data como OSI o DePi, pero hemos visto también otros. O sea, no tenemos ningún problema con los que nos tengan ya disponibles. Perfecto. Mencionan también cuáles son los posibles riesgos de depender demasiado de modelos predictivos sin una comprensión profunda de las variables involucradas. Pues sí hay riesgos. No podemos en forma ciega seguir lo que están recomendando los modelos. Y por nosotros, esa es la razón por la cual nosotros preferimos no pasar de la generación de ideas y de los insights de la data allá a cambiar las palancas en forma automática. Queremos primero una etapa en donde los operadores vean y confíen que lo que se está haciendo. Ahora, hacemos pruebas. No hacemos los cambios en forma ciega y a ver qué pasa. Este sistema de software que se tiene de Data Stories permite hacer simulaciones y decir, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Y entonces, al cambiar esas variables con el modelo, que es una forma muy sencilla de hacer, se puede ver el impacto. Y los expertos, los metalúrgicos, en este caso de minería, ellos entonces dirían, eso ya me cuadra, eso está bien, eso sí lo entiendo, entonces vamos a proceder. Ese proceso despacito de ir probando y de hacer escenarios nos permite ir validando y eliminando los riesgos de seguir las recomendaciones del modelo. El modelo es solamente tan bueno como el diseño y el input que se tuvo de los expertos. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Han usado la analítica prescriptiva para mejorar y o predecir la optimización de mantenimiento de activos? Sí, en varias ocasiones el modelo o los modelos analíticos hoy en día permiten predecir con razonable certeza cuándo va a fallar un equipo. En el caso de las bombas que mencionaba en uno de los ejemplos, tenían como 500 lugares o bombas donde estaban a través del campo de gas. Y el problema era predecir con una semana de anticipación cuándo iba a fallar la bomba, para poder mandar a la cuadrilla de mantenimiento a repararla a asegurar que no fallara. Porque una vez que fallara eran varios días de baja en producción. Entonces, dada la información que se tenía disponible, se podía predecir con relativamente buen grado de certeza el nivel el tiempo en el cual esa bomba iba a dejar de operar correctamente. Hemos desarrollado algo que se llama un índice de degradación de activos, que
dado el momento que yo voy evaluando día con día, me da un índice. Ese índice, cuando pasa de cierto parámetro, dice está a punto de fallar. Entonces yo puedo mandar a mis cuadrillas de mantenimiento a reparar. Lo hemos hecho en equipo móvil, en equipo fijo, en estas bombas, en inclusive en reparación de neumáticos, de cómo se maneja el equipo móvil. Es muy valioso y es muy frecuente que se pueda también generar buena predicción de cuándo va a fallar el equipo. Perfecto. Menciona también cuáles podrían ser los desafíos éticos asociados con la implementación de soluciones basadas en analítica prescriptiva en entornos empresariales. De hecho, hay mucho en ese tema, hay ahorita mucha discusión. En la optimización de planta no veo yo tanto problema de cuestiones éticas porque estamos hablando de cómo optimizar la producción, pero mal utilizado, y en Europa sobre todo ya empieza a haber más capacidad de este proceso. Hay comités que están viendo cómo asegurar que la analítica no sea discriminatoria o abuse. Por ejemplo, creo que algunos de ustedes conocen el caso de Microsoft, que estaba acusado, de Microsoft, de Facebook, estaba acusado de utilizar la inteligencia o los modelos analíticos para enganchar el uso a menores de edad, en el uso de las aplicaciones. Entonces empieza a haber mucho de esto ya disponible. En hace 2 semanas estuvo todo el proceso de ChatGPT, donde corrieron al director, lo volvieron a contratar. Todo eso era por la ética de un board que ellos tenían, donde era un board para no enfocarse solo en el rendimiento de negocios, era para ser uno ético. El problema de la data es que cuando uno tiene sesgos en la data, el modelo va a continuar con esos sesgos. Si yo discrimino por mujeres o por sexo o por raza de la persona, el modelo analítico va a volver a continuar discriminando. O sea, el modelo no puede corregir las fallas que de origen se tenían en ese proceso. Entonces, típicamente lo que hacen las empresas es tener a esta persona o este auditor que valida que no se estén haciendo esos mismos sesgos del pasado. Y es un tema con el cual hay que lidiar y con el cual hay que ser conscientes de ello. Sí es una cuestión, pero típicamente no en la optimización de plantas. Muchas gracias. La última pregunta sería, ¿por qué hacen tanto hincapié en la colaboración del personal experto del cliente durante la fase del diagnóstico y la implementación de analítica prescriptiva? La razón es porque hemos visto demasiados esfuerzos de empresas que se van y diseñan un modelo en un laboratorio, por así decirlo, y regresan y decir, este es el modelo que queremos implantar. Esos modelos típicamente fallan, y fallan porque no tiene la gente la confianza de poderlo creer en ellos. No sé qué tanto se juega béisbol en Perú, pero esto sucede aún en los deportes profesionales. La analítica en el fútbol americano, no tanto en el fútbol soccer que yo sepa, pero en el fútbol americano y en el béisbol, llevan ya 10, 15 años usándolos. No sé si han oído del libro de Moneyball, que fue película también, pero la manera en que lograron convertir a la gente de creer en analítica en el béisbol fue cuando los pitchers dijeron, es que esto sí funciona, es que esto sí creo en él. Y cuando los pitchers empezaron a decirle a los jugadores que sí funcionaba, fue cuando empezaron a creerle que se podía utilizar. Y entonces es simplemente un modelo externo en el que yo no pueda tener confianza, no es implantable. Necesitan esos colaboradores, necesitan de esos supervisores, necesitan de ese campeón que entienda el proceso y que diga, yo confío en los resultados. Mis 30 años de experiencia en metalurgia o 20 años de experiencia en este tema me indican que le creo a lo que dice el modelo y los demás empiezan a creer.
Y entonces, por eso es muy crítico el integrarlo con ellos. Muchísimas gracias, Juan. Hemos terminado con la sesión de preguntas. ¿Te parece si nos acompañas a unos breves avisos de parte de la Cámara de Comercio Canadá-Perú para ir con tus palabras finales, por favor? Claro que Muchas sí. gracias. Un segundo. Perfecto. Antes de dar por finalizar la conferencia, mencionarles estos anuncios de parte de nuestra institución. Este 30 de noviembre tendremos la segunda edición de nuestro exclusivo evento, el Canadian Business Cocktail. Los invitamos a celebrar con amigos y despedir un año de múltiples actividades y provechosas oportunidades de networking y negocios organizadas por la CCDP. Asimismo, quiero comentarles también que ya tenemos disponible nuestra propuesta de membresía 2024 para empresas e instituciones. Su empresa puede ser parte de la Cámara de Comercio más dinámica del país. Adicionalmente, queremos comentarles que ya contamos con nuestra propuesta de participación del PDAC 2024, la convención minera más importante del mundo, la cual tendrá lugar del 3 al 6 de marzo en Toronto, Canadá. Como muchos saben, esta convención reúne a empresarios líderes del sector minero global, con quienes tendrán la oportunidad de contactarse en los 4 días de convención, networking, oportunidad de inversión, ruedas de negocios, sesiones técnicas y grandes conferencias internacionales. Finalmente, el 25 de enero tendremos un networking cocktail con Iván Salas, gerente general de Inca One Gold, quien nos presentará el tema de planes y proyectos de Inca One para el 2024. Para ir terminando con estos largos anuncios, quiero recordarles que tenemos una plataforma de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados sobre stock para maquinarias de minería y construcción. Para más información pueden ingresar a nuestra página web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Juan, si deseas despedir con algunas palabras sobre esta información tan importante. Bueno, pues ojalá hayamos cumplido con el objetivo de darles una breve introducción de analítica prescriptiva y de cómo se está siendo ya utilizada en la vida real, en la práctica. Y bueno, estamos a su disposición. Cualquier cosa, la Cámara tiene mis contactos y con gusto podemos tener una plática ya más específica de su caso, pero un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. No, muchísimas gracias, Juan, por esta presentación y a todos por acompañarnos hasta este momento. Que estén muy bien, que tengan un buen día de semana. Hasta luego. Hasta luego.